Nos obligan los datos a volver a venir a hablar con el director del área de salud de la isla de La Palma, Kilian Sánchez. Hemos venido hasta la dirección del área de salud de nuestra isla, hasta el edificio en la capital palmera. Es la primera vez que realmente le realizamos una entrevista en este entorno, en este marco. Y además hemos querido propicio hacerlo aquí porque lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy, que es un momento clave para la isla de La Palma, requiere del mayor, digamos, el mayor marco institucional posible para realizarlo, no solamente del ámbito sanitario, sino también del ámbito institucional. Hablamos hoy de datos que hemos visto esta mañana coloreados en la portada del periódico El Time.es. La Palma ha dejado de tener todo ese verde, recuerdan ustedes, ¿no? La fila de verdes que ocupaba desde las IAs que son incidencias acumuladas, ¿no? Que es lo que marca el número de contagios diarios que vamos teniendo en la isla, a 7 días, a 14 días, la trazabilidad, que es el número de seguimiento que realizamos a través de la red Centinela, contactos que vamos localizando, el porcentaje altísimo que sigue marcando la isla de La Palma, sobre todo con respecto al resto de islas, pero se nos han estropeado, sobre todo la preocupación viene porque se nos han estropeado los datos en el ámbito hospitalario, la zona de ocupación COVID en planta en el hospital y la ocupación COVID en UCI, o UBI, en el hospital de la isla de La Palma. Por eso estamos hoy aquí, porque estos datos ya no tienen nada que ver con lo que teníamos exactamente hace escasamente unos días. Pese a que la incidencia había subido, manteníamos ese verde en el hospital. Esto ha cambiado. Este mensaje es otro, totalmente diferente. ¿Qué tal, Kilian? Buenos días. Hola, muy buenos días. O buenas tardes, mejor dicho. El mensaje no es el mismo, evidentemente. Ya esto ha cambiado. Y aquel momento en el que tú y yo, en el propio hospital, mostrábamos aquel cero, ¿no? Que reflejaba la lucha que se había llegado hasta ese día. Es curioso, ¿no? Desde a partir de ese momento justo, de repente la curva empezó a elevarse. Bueno, pensábamos que podía ser algo temporal, pero hemos visto que no, que esto se ha quedado y que se ha quedado por no sabemos por cuánto tiempo. No sé si tú... No podemos hacer una evaluación del tiempo que tendremos la incidencia, porque las tendencias de los positivos diarios no nos reflejan una tendencia ni decreciente ni creciente. Está estabilizado, ¿no? No, es bastante irregular. Unos días tienes 13 positivos, otros días tienes 22, otros días tienes 18. Entonces es muy elevado el número de positivos que estamos registrando de manera diaria, pero no nos hace redimir si la situación está controlada. A día de hoy la situación epidemiológica en la isla no está controlada y es claro debido al número de positivos diarios que se están registrando. Como tú bien decías, es verdad que el porcentaje de trazabilidad es muy alto y eso significa mucho el trabajo de rastreo, pero los datos epidemiológicos son complicados. Esa es la palabra, complicado. Porque no solo estamos viendo afectadas las incidencias acumuladas en 7 días y en 14, sino que estamos viendo muy afectadas las incidencias acumuladas en 7 días en personas mayores de 65 años. Ese dato, el que me ha sorprendido esta mañana, ha sido titular precisamente ese aspecto. 65 años, todos pensábamos, claro, estas personas están vacunadas, deberían estar vacunadas. Puede haber un pequeño porcentaje de personas que no estén vacunadas por voluntad propia, ¿no? Pero es que en el hospital están apareciendo personas de 65 años, sí, por ejemplo, ¿no? O contagios de 65 años. No en el hospital, sino como positivos dentro de la red Centinela. De la red Centinela. Estamos bien diagnosticando positivos mayores de 65 años con pauta completa. Que sabíamos, ¿qué significa eso? Sabíamos que la vacuna no te protege al contagio, te protege al empeoramiento contra el COVID, te protege a la enfermedad, tu estado de salud. Que refleja que evidentemente estamos teniendo contagios en todos los grupos etarios y se están registrando ingresos de todo tipo de edad, positivos de todo tipo de edad. Y bueno, la esperanza es que aquellas personas que están vacunadas con pauta completa puedan pasar de una manera mucho más tranquila la enfermedad. Bueno, pero eso evidentemente, aunque sepamos que esas personas igual no van a tener ese problema de salud que tenían si no estuvieran vacunados, los niveles de alarma, entre comillas, en el ámbito sanitario sí saltan, porque claro, al final son contagios, son enfermos, ¿no? Tal y como está estipulado hoy en día la normativa y la guía de epidemiología en España por el Ministerio de Sanidad, son datos que no nos favorecen. Exacto. No nos favorecen porque son indicadores que se tienen muy en cuenta incluso para los cambios de nivel. Hombre, es un debate que está abierto por otro lado, que eso no nos corresponde, evidentemente, en esta entrevista, pero hay un debate abierto. Todos hemos visto lo que ha pasado en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? De repente han dicho, ya aquí no hay COVID, cosa que no es real,
pero han dicho, bueno, pues hay que cambiar el sistema de control, digamos, de cómo ver la enfermedad, de cómo Parametrizar la analizarlo. enfermedad. Nosotros, No nos corresponde ese debate, ¿no? bueno, pero podemos hacer una pequeña valoración. Sí, COVID no va a dejar de existir, el COVID ha exacto. venido para quedarse. Lo único que tenemos que definir cuándo es el momento adecuado de que el COVID no nos afecte como sociedad. Ese es el momento que tenemos que tener claro, y eso no te corresponde a ti ni me Exacto. corresponde a mí, pero tenemos que tenerlo claro. Yo creo que pasará cuando tengamos un porcentaje elevado de vacunados e inmunizados y la enfermedad pueda ser menos agresiva para la sociedad como ha sido hasta ahora, y sobre todo menos agresiva en presión asistencial, porque para nosotros como sistema hospitalario es muy complicado organizar y reorganizar cuando tenemos ingresos hospitalarios. Eso no va a pasar este verano, evidentemente. Por lo tanto, estamos en esta situación y estamos hablando de esto porque estamos en un momento de incertidumbre de cómo hacer para no volver a cerrar y mantener un cierto nivel de optimismo sanitario, ¿no? O sea, de que tampoco se nos vaya de las manos la situación sanitaria. Esa situación que tienes en mano, Kilian, que digo tienes en mano porque estás al frente del área de salud de La Palma y que tiene el equipo sanitario, no va a ser fácil. No es fácil en este momento. No es fácil, y sobre todo no es fácil en el momento en el que nos encontramos. Nos encontramos a mediados de julio, con agosto a las puertas de la llegada, un momento socioeconómico muy importante para la isla de La Palma, igual que para todos los territorios y más para Canarias, pero un momento complicado en el ámbito sanitario porque también están los periodos estivales, vacaciones de personal, y nos encontramos con unas incidencias acumuladas muy altas, con el mayor número de positivos en toda la pandemia, con el personal cansado, con el personal de baja, con el personal de vacaciones. Estamos teniendo muchos problemas de personal, estamos teniendo presión asistencial, lo que implica la reorganización interhospitalaria, intrahospitalaria de la planta de medicina interna. Hemos tenido que reorganizar la planta de medicina interna, hemos tenido que tener planes de contingencia de nuevo con la UBI y con la planta de medicina interna, hemos tenido que hacer reestructuraciones en la red Centinela porque hay un número de profesionales liberados, tenemos que trabajar en la formación de más profesionales para que se integren a hacer guardias en la red Centinela, porque para nosotros es primordial poder mantener los recursos de la red Centinela sin afectar al resto de servicios de atención especializada y atención primaria, porque la red Centinela no nace con unos profesionales específicos de la red Centinela. La red Centinela nace con profesionales mayoritariamente de atención primaria. Claro. Entonces tú estás quitando a ese profesional de atención primaria y ahora estás quitando también de especializada. Entonces tienes que hacer un puzzle para que no te falle nada, porque no queremos que nos falle la red Centinela, pero tampoco queremos que nos falle atención primaria, no queremos que nos falle atención especializada. Entonces es un trabajo dual muy complicado que de largas horas de reuniones, intentando coordinarlo todo para que no afecte al plano sanitario, que es el que nosotros defendemos y el que nos interesa, pero también somos responsables y sabemos de que la situación sanitaria ahora mismo influye mucho en la situación socioeconómica de nuestra isla. Bueno, ese tema está casi que parece que no está en nuestras manos al final, ¿no? Si se sigue manteniendo 18 casos diarios, como ha pasado, por ejemplo, hoy, y esto sigue en ese nivel, luego aunque hay altas también, o sea, es que parece como que se ha quedado esa situación ahí, ¿no? El problema es que estamos estancados porque las altas que damos no superan en muchas ocasiones los positivos, entonces no bajamos esa línea del 150. Porque vale, yo puedo tener hoy 18 positivos, pero si tengo 18 altas, pues al fin y al cabo lo comido por lo servido. Claro, pero si el hospital empieza a empeorar, eso puede ser ya un poquito más problemático de lo que teníamos. Muy ¿no? problemático. Es muy problemático. Muy problemático. Y luego decimos, a ver, estamos en 18, 20, 15, depende del día, positivos al día, dejando a un lado las altas. Y pensábamos, oye, que es que el aeropuerto o es que lo que nos viene de fuera, tenemos que extinguir ese mensaje porque esto no es así. Lo que está pasando hoy es control de casos internos en la isla de La Palma. ¿No? Aquella palabra que nosotros hablábamos, transmisión comunitaria, esa palabra ya existe entre nosotros. Porque muchas veces, durante mucho tiempo, prácticamente la totalidad de los contagios eran importados. Gente que venía de fuera, que se cogía a tiempo, se controlaba, se aislaba y no te generaba contagios entre la comunidad. ¿Qué pasa? Que eso ha cambiado. Ya tenemos contagios dentro de la propia comunidad. Entonces tenemos transmisión comunitaria. La gente opina, la gente da su opinión, especula y demás. El porcentaje de personas de casos importados ahora mismo en la isla de La Palma es muy bajo.
el número de positivos que recae son de aquellas personas dentro de nuestra comunidad que han tenido contacto con gente de nuestra comunidad que ha sido positivo, y eso ahí es donde estamos teniendo el mayor número de positivos y el mayor número de complicaciones epidemiológicas. O sea, de aquellos brotes, estas situaciones. Totalmente, tal cual. claro, No hay otra, claro, otra evidentemente, Bien. de unos brotes que no se pudieron controlar porque eran pacientes asintomáticos, dificultó en su momento el control, porque no es lo mismo pillar a un paciente al tercer día que pillarlo al séptimo día. Y eso fue lo que pasó, porque en aquellos brotes iniciales los pacientes eran prácticamente asintomáticos, entonces ellos no se manifestaron porque no tenían clínica compatible con COVID. Entonces tú tenías un trabajo mucho más complejo de hacer porque llevabas 7 días, o 8 días, o 10 días, personas en la calle positivas sin nosotros tener conocimiento. Entonces nosotros no teníamos trabajo de rastreo. Y ahí es donde nos encontramos esta situación descontrolada ahora mismo en la isla de La Palma, con 152 casos activos, más los que se generen en el día de hoy, más las altas que se generen, que tú sabes que los datos epidemiológicos son muy cambiantes porque al fin y al cabo las cosas en horas cambian. Y esto gracias a que tenemos esa red sentinela superpotente que sigue marcando un porcentaje muy por encima del resto de Canarias. Tenemos una capacidad de localizar casos increíble. Eso nos deja muy bien desde el punto de vista de que por lo menos somos capaces de controlar brotes y de situaciones, pero claro, esto ya se ha ido a unos niveles que ni siquiera la red sentinela es capaz, me imagino, de hacer un control exacto de cuándo podría terminar esto, ¿no? No Difícilmente. no es lo mismo controlar a 15 pacientes que Exacto. controlar a 150, pero aún así la red Centinela está demostrando su capacidad de trabajo, aunque están muy cansados, me preocupa incluso lo cansados que están, pero es muy complicado controlar a tanto número de pacientes y bueno, aún así no han sido capaces de bajar el porcentaje de trazabilidad y han mantenido un porcentaje de trazabilidad siempre superior al 80%. Lo escribíamos el otro día, decíamos que justo cuando le tocaba coger vacaciones le hemos dicho, lo he dicho mal y pronto, ¿no? Con la palabra que utilizábamos en la editorial del periódico El Time, pero realmente ha sido así, no han cogido vacaciones. O sea, la red Centinela está trabajando desde hace no sé cuánto tiempo sin poder descansar. Y les llega el peor momento, quizás, ¿no? Hemos podido coger lo mínimo, lo mínimo. Bueno. Muchos compañeros han suspendido sus vacaciones, otros las han mantenido, pero de todas formas también te digo que irte de vacaciones en esta situación es muy complicado. Entiendo. Yo me he ido algún fin de semana puntual porque he necesitado salir, desconectar, porque somos personas y la cabeza es cabeza. Y es difícil porque el teléfono no para. No, y la responsabilidad, me imagino. Incluso el sentirte lejos, en la isla de enfrente. Pero es muy complicado cogerse vacaciones en este momento. Kilian, quiero responder algunas cosas que en la calle se comentan. La cepa. No hay un dato concreto, no ha salido, no se ha dicho, no se ha planteado, pero todos interpretamos. Todos podemos interpretar, exacto, pero no podemos afirmar. Vale, ¿Por qué? tanto, porque eso. no se ha secuenciado aún. No podemos decir que esto sea la Delta ni que tenga nada que ver. No, porque si decimos algo aunque, que no es, aunque pudiéramos interpretarlo, ¿no? Podemos interpretar por la virulencia y la capacidad de contagio que tiene, pero no podemos afirmarlo porque no hemos recibido aún el resultado de la secuenciación de la prueba. ¿Se ha pedido la secuenciación? Sí, ¿Se ha realizado? O sea, no estará a punto, me imagino, de conocerse. No creo que tarde mucho, pero no se ha hecho público. Sabremos todavía. Entonces qué es lo que nos está afectando en ese momento, ¿no? Lo que sí está claro es que el nivel de contagios, la velocidad es muy superior a la que teníamos. Es 1.200 veces más contagiosa esta cepa que podemos entender que es que la primaria. Ya veremos esos datos cuando lleguen. Otra cuestión que está en la calle, ¿vacunados o no? Esa es la clave, creo, de una de las grandes preguntas que todos nos hacemos. Quien nos está viendo hoy, miramos al hospital y miramos a los domicilios donde hay 150 personas en estos días en cuarentena, y en el hospital las 8, hasta hoy 8. Y empezamos a pensar, bueno, ¿son vacunados o no son vacunados? Ya nos has dicho que sí, que hay algunos vacunados. Claro, pero vemos los porcentajes que salen de ámbito nacional. La propia ministra nos decía, el 85% de las personas que se están contagiados que no tienen la pauta completa de vacunación. ¿Ese porcentaje podríamos trasladarlo a la isla de La Palma? Nosotros tenemos muchos positivos que no están vacunados de ninguna dosis. Tenemos algunos positivos con una sola dosis y tenemos otros positivos con pauta completa. Pero tenemos que diferenciar de que no solo es pauta completa, sino pauta de inmunizado. O sea, tú tienes que tener 7, 14 días en función del tipo de vacuna que te hayan administrado, posterior a la última dosis, para empezar a generar inmunidad.
O sea, si tú tienes la última pauta de vacunación hace un mes, estás mucho más protegido que si tu última pauta de vacunación hace un día. Y eso es un poco lo que tenemos. De todas formas, aquellas personas que están ingresadas y que tienen pauta completa, e incluso que tienen pauta inmunizada, si están ingresados, imagínate lo que hubiera pasado si no hubieran tenido ninguna pauta de vacunación. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que posiblemente, pues bueno, todo irá en función de su evolución clínica, de los tratamientos, de su respuesta a los mismos y demás, pero que tenemos que tener en cuenta que la vacunación es la única que nos va a salvar de esto, la única. Recordemos, estamos al 72, poco más ya, de vacunación, por lo menos con una dosis, ¿Sí? y tenemos ya un 62, creo, en torno a esa cifra. Sí, prácticamente. De inmunizados. Sí. Y cuando decimos inmunizados es esto que acaba de explicar Kilian. Personas que pueden ser contagiadas, pero que no les va a afectar tan gravemente el virus. Se minimizan los riesgos. Exacto, se minimizan riesgos. Eso es lo que significa la palabra final, inmunizado, que es de lo que estamos hablando. Lo que no significa que no puedan ser portadores del virus y que puedan contagiar, que es de lo que estamos hablando. Y terminamos, Kilian. Sobre las decisiones institucionales. Recientemente usted se reunía con alcaldes, cabildo, tomaban una decisión. Estamos todavía en ese periodo de 15 días que han intentado frenar un poquito las actividades sociales, económicas, etcétera, de La Palma, a la espera de que esto se estabilice un poco. Habrá que ver. Una decisión que se tomó y que ustedes han apoquinado, digamos, desde el punto de vista de que se tomó por acuerdo institucional, ¿no? Hubieron algunas cosas que no se suspendieron, pero bueno, están ahí, ¿no? Esa decisión la mantiene usted como fue la mejor que se pudo haber tomado en ese momento, a día de hoy. Yo explico un poco cómo se dieron las situaciones. Yo recibo una llamada un martes y me informan desde la Dirección General de Programas, la Dirección General de Salud Pública, que los datos epidemiológicos de la isla son muy complicados y son muy feos. Yo, con toda mi buena voluntad y en función de mis competencias, me reúno, convoco, hablo con el presidente del Cabildo y le digo, oye, señor presidente, tenemos este problema, que vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Propongo una reunión con la FECAM, con ayuntamientos y Cabildo, y tenemos un debate en el que nosotros como sanidad le proponemos, le recomendamos y le solicitamos, nunca ha dejado de ser una recomendación, que en la situación epidemiológica que tenía la isla necesitábamos un fin de semana de manera preventiva en el que se cancelaran la mayor parte de los eventos. Entendemos que no se pueden ni cancelar todos los eventos, ni mantener todos los eventos, porque hay administraciones que tienen relaciones contractuales con eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahí no voy a entrar. Yo creo que la respuesta por parte de los miembros de aquella reunión, tanto de alcaldes, alcaldesas como presidente Cabildo y el resto de consejeros, fue muy buena, porque entendieron el mensaje que estábamos dando. Y no solo que entendieron el mensaje, sino que nos apoyaron de manera unánime. Hay ayuntamientos que directamente cancelaron todos sus eventos porque lo podían hacer, y hubo ayuntamientos que no pudieron cancelar todos sus eventos, pero si tenían 15 eventos el fin de semana, se quedaron con 3, 4 eventos y reforzaron las medidas de control sanitaria en aquellos eventos que se realizaron. Mayor presencia de la policía local en los eventos, en la entrada y en la salida, evitar aglomeraciones, que era un poco lo que se recomendaba, etcétera, etcétera. También quiero dejar claro que nosotros defendemos la cultura, defendemos el ocio, defendemos la restauración. Lo que pasa es que en la mayoría de los eventos donde se encuentra gente, se producen aglomeraciones. A lo mejor el evento per se, el que está controlado por un plan de contingencia, es la parte más segura de todo el día. Pero lo que genera el previo y lo que genera el post de ese evento es lo que a nosotros nos preocupa. Entonces, se había solicitado a las administraciones respondieron, y bueno, creemos que fue lo adecuado, pero aún así no tenemos un resultado epidemiológico favorable a lo que se pidió, porque los casos no han cesado. Entonces, tenemos un problema epidemiológico en la isla, que es el que es, que no lo vamos a maquillar. No me voy a colgar medallas que no tenemos con respecto al control epidemiológico a día de hoy. Me cuelgo las medallas del trabajo y del control epidemiológico, pero la situación en la isla de La Palma no está controlada. Terminamos, Kilian. Hoy estamos a nivel 2. Es lo que marca. Cada jueves se reúne el Consejo de Gobierno. Los datos van insinuando posibilidades, movimientos, luego se debate. Bueno, todos confiamos en que nos quedemos aquí, pero claro, eso no va a depender ni de ustedes, ni de nosotros, ni de nadie.
Una situación que, claro, esto hay que decirlo claramente. Cada jueves de cada semana, el Consejo de Gobierno vuelve a recibir los datos y vuelve a haber un consejo donde se decide, ¿no? Exactamente. Si se sube o se baja o se mantiene el nivel, ¿no? La vida de todos los palmeros y de todos los canarios está dependiendo de ese nivel, de esa situación del nivel. Es una situación muy, muy, muy difícil, muy compleja a nivel institucional y social. Pero claro, hay que decirlo, supongo yo, que tiene que ver mucho con lo que digan las tablas, ¿no? Claro. Al final, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros como responsables públicos nos basamos en informes técnicos, que es cómo funciona la administración y cómo debe funcionar la administración. En este sentido, hay informes técnicos de salud pública elaborados por médicos epidemiólogos que te dan una tabla y te dicen, esta es la incidencia que tenemos. Número de ingresos hospitalarios, número de incidencia acumulada en 7 y 14 días, sobre todo en mayores de 65 y menores de 65 años. En función de los positivos por población, se toman unas medidas. ¿Qué medidas se toman? Adoptar los niveles epidemiológicos de isla, de riesgo. 1, 2, 3, 4. Y en función de eso, pues las medidas que todos conocemos en función del nivel que tengamos. Este director no sabe nunca a qué nivel epidemiológico se sitúa su isla hasta que el Consejo de Gobierno se pronuncie. Importante, esta entrevista que la emitimos hoy miércoles cambiará o no mañana, porque mañana hay un Consejo de Gobierno. Eso es lo que quiero que entiendan con las entrevistas sanitarias a las que nos estamos enfrentando, que realmente lo que estamos hablando aquí vale para el momento de hoy, pero como no sabemos lo que va a pasar en la calle, mañana esto puede ir mejorar o empeorar. Es lo que tenemos. Ojalá se mantenga la situación de nivel 2. Kilian, muchas gracias. A ustedes. Buen día.